Bienvenidos a Ingeniería de Datos. Continuamos con nuestra sesión sobre bases de datos relacionales y en particular sobre SQL. En esta sesión veremos cómo usar la sentencia select, que nos sirve para ver los datos y que forma parte del lenguaje de manipulación de datos llamado también DML. Para recuperar datos de una o más tablas en una base de datos relacional, utilizamos la sentencia select, también conocida como queries. En SQL, select es la instrucción de consulta por excelencia. Una query nos permite indicar qué datos queremos obtener, de qué tabla provienen y si es necesario, cómo transformarlos o filtrarlos. El resultado de una sentencia select es siempre un conjunto de resultados que podemos imaginar como una tabla de salida construida a partir de la consulta. En la siguiente diapositiva veremos la sintaxis básica de select que nos servirá como punto de partida para construir consultas más complejas. La sintaxis básica de la sentencia select en SQL es muy sencilla. Se compone de dos partes principales. Primero, la palabra reservada select, que indica qué columnas queremos visualizar. Seguido de select viene el nombre o nombres de las columnas que vamos a recuperar. La segunda parte es la cláusula from, que como os he dicho anteriormente es una palabra reservada. Y esta señala de qué tabla vamos a obtener los datos. Como puedes ver, aquí tendrías que escribir el nombre de la tabla. Finalmente terminamos con un punto y coma. En la siguiente diapositiva veremos la otra sintaxis básica de select. Una pequeña variante de la sintaxis básica de select es aquella en la cual nosotros queremos extraer o recuperar, mejor dicho, todos los atributos o todas las columnas de la tabla. Para ello utilizamos un asterisco para indicar todos los atributos. Acto seguido colocamos la palabra reservada from y el nombre de la tabla. Observa que colocamos también el punto y coma al final de la sentencia. Veamos algunos ejemplos. En los siguientes ejercicios vamos a utilizar una tabla llamada Movies que contiene 5 columnas: ID, el título de la película, el director que dirigió la película, el año en el que se estrenó y el tiempo de duración de la película. Aquí podrás ver en esta parte los nombres de estos campos que tienen o atributos de esta tabla. A partir de ella haremos diversos ejercicios. Si nosotros queremos obtener el título de cada película, solo necesitamos colocar el nombre de la columna precisamente que contiene el título de la película y el nombre de la tabla. Aquí está la instrucción que es Select Title from Movies. Y este del lado derecho es el resultado de esta consulta. En este otro ejemplo hemos hecho una simple variación o un cambio muy sencillo. En lugar de regresar el título de las películas, solo queremos el nombre del director. Observa que aquí solamente hemos colocado el nombre precisamente del atributo o columna. En el caso que queramos obtener dos columnas, tendremos que colocar cada una de ellas después del select. Aquí colocamos el título de la película, coma, director. Aquí puedes agregar varias columnas, las que tú desees o requieras. Acto seguido va la palabra reservada from y el nombre de la tabla para terminar con un punto y coma. En este ejemplo observa del lado derecho que está el resultado y que solo se muestran dos columnas. Un ejemplo más es en el caso de tres atributos o columnas. Hemos colocado
el ID, el año y el tiempo de duración. Observa que va primero select, el nombre de las columnas que voy a extraer y luego el nombre de la tabla. Después de from se coloca movies y punto y coma. Del lado derecho observa el resultado de haber aplicado a la base de datos original, o en este caso a la tabla. Si queremos obtener toda la información, lo que en realidad equivaldría a obtener una copia, solo colocamos select asterisco from movies y con esto tendremos una copia idéntica a la tabla movies. Como podrás ver, extrae y te muestra todos los mismos registros. Ahora sabemos cómo seleccionar columnas específicas de datos de una tabla, pero si tuviéramos una tabla con 100 millones de filas de datos, leer todas las filas sería ineficiente e incluso imposible. Para filtrar ciertos resultados y evitar que se devuelvan, necesitamos una cláusula where en la consulta. En las siguientes diapositivas veremos cómo usamos esta cláusula para filtrar nuestros datos de acuerdo a una serie de condiciones. La cláusula where permite filtrar resultados utilizando condiciones lógicas. Se basa en predicados, por lo tanto devuelve verdadero, falso o desconocido o null. Del lado derecho observa la sintaxis usando la cláusula where. Observa que hemos colocado select, los nombres de las columnas, de dónde obtengo y luego, después de colocar el nombre de la tabla, viene la instrucción where, donde nosotros colocaremos una condición o varias condiciones utilizando algunos de los operadores lógicos como el AND o el OR y podremos conectar varias condiciones. Al igual que en programación o en cualquier lenguaje de programación, cuando tú escribes una condición, puede ser una sencilla con operadores relacionales o una más compleja y enriquecida utilizando operadores lógicos. Veremos algunos ejemplos utilizando estos operadores relacionales y los lógicos. Los operadores relacionales clásicos y perfectamente que se conocen son el operador igual, en algunos casos se utiliza solamente un igual o doble igual, el diferente, que puede ser de esta forma o de esta forma o de la otra forma, el mayor, el menor, el mayor igual o el menor igual. Por lo general siempre se utiliza para precisamente comparar datos que son numéricos. El resultado siempre será un verdadero, true, un false, falso o desconocido, null. Veamos un ejemplo muy sencillo. En este yo solo quiero obtener de la película o de la tabla movies aquel donde el ID sea exactamente un 6. Al estar utilizando este asterisco después de select le estoy indicando que me devuelva todas las columnas que tiene. Observen el resultado aquí en la parte de abajo donde solamente se muestra el 6 porque he dicho explícitamente que sea igual a 6 y me muestra en el caso de encontrarlo el resultado. En este caso solamente tenemos un registro. En este otro ejemplo queremos obtener el ID y el título de la película. Observa que hemos colocado los nombres después de select, pero con la condición de que si el ID es menor o igual a 6. Observa que hemos colocado from, de donde lo voy a sacar, que es la tabla que se llama movies, y luego coloco where, donde pongo la condición, es decir, ID es menor o igual a 6. Y este es el resultado que obtengo. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los IDs con esos valores. Si quiero tener varias condiciones, puedo apoyarme de los operadores lógicos. Hay algunos básicos y perfectamente conocidos que son el AND,
donde deben de cumplirse ambas condiciones, el OR, donde al menos una condición debe cumplirse, y el NOT, que es una negación, es decir, que invierte el resultado y si es verdadero se vuelve falso y si es falso se vuelve verdadero. En este ejemplo estamos viendo cómo utilizar no solamente los operadores relacionales como el mayor igual o el menor igual, sino también el lógico. Vemos que necesitamos mostrar películas que fueron estrenadas del 2001 al 2010. Aquí le digo, selecciona todas las columnas de la tabla Movies donde el año sea mayor o igual a 2001 porque nos pide 2001 y el año menor o igual a 2005. Con este resultado obtenemos estos tres registros en los cuales vemos que están 2001, 2003 y 2004. Ahora supongamos que queremos saber cuáles fueron las películas estrenadas en el 2025 o aquellas que tienen una duración menor o igual a 100 minutos. Tenemos Select, asterisco, porque quiero todo, de la tabla Movies, donde el año es igual a 2025 porque estoy buscando películas estrenadas en el 2025 o con una duración menor o igual a 100 minutos. Utilizo el OR y le digo que length minutes es menor o igual a 100. En este caso encontramos 4 registros que cumplen la condición de que el año o es 2025 o los minutos son menores a 100. Como podrás ver, no existe ninguna película con el año 2025. Sin embargo, sí existe aquellas situaciones en que el tiempo en el que se proyecta o que se tarda en proyectar una película es menor o igual a 100. Este es el clásico uso del OR. Solamente una de ellas es verdadera y la otra es falsa. Además de esos operadores lógicos clásicos que son el AND, el OR, el NOT, existen otros avanzados como son el OR, el any, between, exist, in, like o some. Cada uno de ellos representa una oportunidad en el cual podemos extraer toda la información de una manera muy sencilla. Brevemente veremos algunos usos de estos operadores lógicos avanzados. Por ejemplo, aquí nos piden que obtengamos cuáles son las películas que se estrenaron entre el 2005 y el 2010. Observa que hemos utilizado select asterisco porque quiero todos los registros, la tabla from de donde obtuve, movies, donde el año, aquí le digo cuál es precisamente la columna o atributo en la cual voy a ejecutar la condición y digo donde el año esté entre 2005 y 2010. Observa que hemos utilizado lo que ya sabíamos, el where, between y el and. Ahora imagínense que quiero obtener todos los registros teniendo en cuenta dos nombres de un director. Para ello digo select asterisco from movies where director está dentro de alguno de estos dos nombres. Y en este caso observamos aquí como si nos devuelve precisamente solamente los 4 registros donde aparecen los nombres de estos dos directores que están en la lista. En este ejemplo vemos que hemos colocado 3 valores numéricos y el objetivo de esto es seleccionar el registros o los registros de la tabla Movies si el año es 2000, 2001 o 2007. Cualquiera de esas situaciones que se cumplan deberá imprimirlo. Aquí en este caso tenemos 2 registros que cumplen con alguno de ellos dos, que es el 2001 y el 2007. Otra instrucción que podemos utilizar es like. En este ejemplo queremos obtener las películas cuyo título empieza con C. Vemos que usamos select, le decimos que obtenemos todas las columnas, from, el nombre de la tabla, donde el título sea igual a C
y vean un símbolo de porcentaje. Esto no es más que un comodín para indicar que solamente se obliga a que sea C y el resto puede ser cualquier cosa. Por esa razón, vemos los nombres de Cars y Cars 2, aunque tenga un guión. Y bueno, esto ha sido brevemente algunas de las sentencias que se utilizan en Select, así como los operadores relacionales, los lógicos y cómo se utiliza con Word para poder filtrar lo que en realidad necesito. En la siguiente sesión veremos más instrucciones.